Buenas tardes con la sala. Vamos a dar por inicio la sesión del día de hoy, que está enfocada, ¿no?, a conocer en qué consiste una auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Bien, mi nombre es Edwin Medina Monge, como dijo el presentador a través del chat. Soy ingeniero industrial de profesión. Tengo 15 años de experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente me encuentro laborando como inspector de trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL, ¿no? Dicho esto, esta pequeña introducción, vamos a pasar a desarrollar el tema que nos ha traído el día de hoy. Pero como cuestión previa, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no?, que esto ustedes lo pueden leer en las normas, ¿no? Pero ¿por qué en nuestro país, ¿no?, se implementa esta ley? ¿Por qué el Estado se preocupa, ¿no?, por dictar unas normas a efectos de que los empleadores implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque a raíz de la actividad industrial, ¿no?, la actividad laboral, suceden muchos accidentes de trabajo, ¿no? Y no solo accidentes, también los trabajadores adquieren unas enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales, ¿no?, como se le llama. En el afán de evitar, de minimizar o mitigar los riesgos que están presentes en estas actividades industriales o actividades de servicios, el Estado asume el rol, ¿no?, como ente fiscalizador, como ente generador o dador de las normas, ¿no? Y es así que el año 2011 se dicta, ¿no?, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, una ley relativamente joven, ¿no?, cuyo objeto dice, ¿no?, que es fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? Pero ¿cómo va a conseguir, no? ¿Cómo se va a conseguir esta cultura, no? Porque cuando hablamos de cultura, eh, nos estamos refiriendo al comportamiento que tiene una organización, al comportamiento que tiene una comunidad, un colectivo, ¿no? Entonces no es tan fácil conseguir eh, fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales con el solo hecho de dar una norma, ¿no? La intención es buena, pero se logrará conseguir en realidad esa cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Estamos muy lejos, creo que, de conseguir eso, ¿no? Tendrán que pasar generaciones, porque es cambiar nuestra conducta, nuestra actitud, ¿no? No solamente debemos cumplir las normas de seguridad porque nos obligan, ¿no?, porque hay una ley, si no nos sanciona, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cultura y hablamos de un comportamiento y de una conducta, que deberíamos hacerlo sin que nadie nos obligue, ¿no?, sin que nadie esté detrás de nosotros, ¿no? Pero el Estado solo no lo va a conseguir, ¿no? Hay un deber de prevención de los empleadores, quienes tienen que implementar estas medidas preventivas en los centros de trabajo, ¿no? El rol de fiscalización y control del Estado, como ya les estaba mencionando. Y el otro punto importante es la participación de los trabajadores, ¿no?, sus representaciones sindicales, ¿no? Entonces, estos tres actores tienen que participar de forma activa, de forma conjunta, ¿no?, para lograr este objetivo que se ha propuesto esta ley, ¿no?, que es el de fomentar o promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, en ese marco, eh, dado, ¿no?, como dije, la gran cantidad de accidentes que suceden en los centros de trabajo, o los trabajadores adquieren enfermedades relacionadas con el trabajo, con la finalidad de que los empleadores eh, implementen medidas preventivas, se da esta norma, ¿no? Entonces, esta ley, la ley de seguridad y salud en el trabajo, contempla, ¿no?, una serie de parámetros, de pilares sobre las cuales se sustenta, ¿no? Entre ellos, pues, tienen los principios, ¿no? Hay 9 principios que sustentan esta ley, que son los pilares sobre las cuales se han dictado una serie de medidas. Y también una de esas medidas es conformar un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Un Consejo Nacional, y a su vez hay consejos regionales. Ustedes saben que el país está, pues, dividido por regiones, ¿no? Entonces, hay un Consejo Nacional universal para todo el país y también hay consejos regionales, ¿no? ¿Y quiénes integran estos consejos, no? Estos consejos nacionales, para verificar, ¿no?, cuál es la finalidad de este consejo, ¿no?
es verificar, ¿no? En qué medida se está cumpliendo con lo que se ha establecido en la ley, ¿no es cierto? Y a su vez también formular algún tipo de directivas, resoluciones que van a precisar, ¿no? Qué es lo que busca esta ley y también aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es más, esta política ya está aprobada, ¿no? Pero ¿quiénes integran estos consejos, no? Estos consejos integran básicamente los representantes de los empleadores, en este caso representantes de la CONFIEP, los representantes de los trabajadores, ¿no? A través de los sindicatos, las federaciones nacionales, ¿no? que agrupa a los sindicatos, ¿no? Tiene sus representantes, y también el Estado. Entonces ahí representan al Estado, está representado por integrantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces estos consejos nacionales y regionales tienen estos tres integrantes, ¿no? Hay representantes del empleador, hay representantes de los trabajadores y hay representantes del Estado, ¿no? Y es así que se formula y se aprueba una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También hay un plan nacional, ¿no? Que se entiende que es un conjunto de acciones, ¿no? Que son necesarias que el Estado lleve a cabo para implementar y promover esta cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Bueno, esto es parte introductoria, ¿no? Entonces, no nos habla aquí todavía, ¿no? Del tema de que nos ha convocado la auditoría, ¿no? Pero hacemos esta pequeña introducción para tener en cuenta de que a través de esta ley, la 29783, los empleadores están obligados a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con la finalidad de prevenir que ocurran en los centros de trabajo accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Implementando estas medidas preventivas, se busca reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su puesto de trabajo. ¿Estamos? Hay una pregunta hasta aquí. Bien, sigamos entonces. Esta ley, ¿no? Como todo, en realidad toda ley tiene siempre unos glosarios de términos, ¿no? Sobre los cuales son términos que se digamos, dentro del desarrollo de la ley se menciona con bastante frecuencia, ¿no? Por ejemplo, uno de los términos que está en la ley es el peligro, ¿no? ¿Qué significa peligro? Ustedes ya saben, ¿no? A estas alturas ya ustedes han llevado los temas de la ley, han desarrollado la ley, el reglamento, han visto qué es cómo se elabora, ¿no? Una matriz hiper, ¿no es cierto? Por lo tanto, a estas alturas, esto ya no es novedad, ¿no? Ya no lo vamos a pasar a explicar qué significa un peligro, lo vamos a mencionar rápidamente, ¿no? Entonces, ahí está la definición legal, ¿no? Que nos dice situación o característica intrínseca, ¿no? Ya capaz de ocasionar daño a las personas, equipo, proceso y medio ambiente, ¿no? Un poquito difícil de entender el término legal, ¿no? Pero en términos sencillos o cristianos, yo les diría pues que un peligro es todo aquello que tiene potencial de causar daño a la persona, al equipo, proceso y ambiente, ¿no? Un poquito más, ¿no? Más sencillo la definición que les digo, ¿no? Pero en realidad es similar a lo que dispone la norma, ¿no? Respecto al riesgo, nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, ¿no? O sea, se haga realidad ese peligro, ¿no? Y genere daño a las personas, equipos y ambiente, ¿no? Es cuando ya la persona entra en contacto con el peligro, ¿no? Ahí es el riesgo. Y como iba a haber unas consecuencias no colaterales, como son pues ya los daños, ¿no? Que van a reflejarse en las personas, equipos y ambiente. ¿Y qué viene a ser el riesgo laboral, no? Es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión, ¿no? Entonces, cuando un trabajador se expone a un peligro, ¿no? Entra en contacto ya con el peligro, como consecuencia va a haber una lesión, o puede también el trabajador obtener, ¿no? O conseguir una enfermedad ocupacional, ¿no? Porque ustedes saben, hay diferentes tipos de peligros, ¿no? Hay peligros mecánicos, eléctricos, locativos, químicos, físicos, biológicos, ¿no? Entonces, algunos peligros van a causar lesión, ¿no es cierto? Un peligro locativo, por decirles la escalera, ¿no? Me caigo de la escalera, pues como consecuencia inmediata voy a tener fracturas probablemente, ¿no? Pero si estoy expuesto, digamos, a una radiación, ¿no? El efecto no va a ser de inmediato, ¿no? Pasará cierto tiempo, cuando ya la exposición es prolongada a esta radiación, y me causará una enfermedad.
¿Qué nos dice con respecto a seguridad, no? También hay una definición de seguridad en la ley. Nos dice que son todas aquellas acciones, ya de las acciones que estamos llevando a cabo y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales, ¿no? Cuando nos dice condiciones de no agresión, estamos hablando de que el trabajador va a laborar en condiciones seguras, ¿no? Y saludables. Por eso nos dice que para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales, ¿no? Entonces, el trabajador, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de que el trabajador va a laborar en un ambiente seguro y saludable, ¿no? No le va a causar daño ni a su integridad física, ni a su salud. ¿Qué nos dice con respecto a salud ocupacional? Dice que es una rama de la salud pública, estamos entonces una especialidad, ¿no?, de la ciencia médica, que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Cuando hablamos de en todas las ocupaciones, estamos hablando en todas las actividades industriales, ¿no? Prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, ¿no? Y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades, ¿no? Entonces, básicamente, la salud ocupacional se ha enfocado en que el empleador brinde un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Que no le cause daño a la salud del trabajador, ¿no? Por los factores, por ese ambiente de repente nocivo que puede haber en un determinado puesto de trabajo. Siguiendo con los glosarios de términos, tenemos que es gestión de riesgo, ¿no? ¿Qué entendemos o qué nos dice la norma respecto a gestión de riesgo, ¿no? Nos dice que es el procedimiento, es un procedimiento, ¿no? Tiene entonces pasos, ¿no es cierto? Ciertos pasos que son secuenciales, ¿no? Uno tras otro, que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados, ¿no? Y mitigar sus efectos al tiempo que se obtienen los resultados esperados. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando que hemos identificado el peligro, hemos identificado, ¿no? Estamos hablando de la matriz CIPER prácticamente acá, ¿no? Identificamos el peligro, ¿no? Identificamos los riesgos asociados a esos peligros, hacemos la valoración del riesgo, ¿no? Y una vez que hemos determinado cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Ustedes saben que hay riesgos, unos más críticos que otros, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, determinaremos cuáles son las medidas de control que vamos a recomendar para mitigar el impacto de esos riesgos que pudieran tener sobre los trabajadores, ¿no? Y a su vez hay que hacer un seguimiento, ¿no? Para verificar la eficacia de las medidas de control que nosotros estamos recomendando. También nos define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que nos dice que es un conjunto de elementos, ¿no?, interrelacionados. Cuando hablamos de sistema, pues, efectivamente es un componente, no hay elementos, ¿no? Pero no funcionan, pues, independientemente, sino todos están interrelacionados, ¿no? Y que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Por lo tanto, el empleador, pues, es quien lidera, ¿no?, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con el fin de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales, ¿no?, a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿no?, finalmente con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es brindarle al trabajador unas buenas condiciones laborales, ¿no?, que va a mejorar su calidad de vida y a su vez va a promover, pues, la competitividad de los empleadores en el mercado, ¿no? Entonces, ya va a ser una empresa reconocida porque en ese centro de trabajo se ha minimizado, ¿no? O sea, nunca va a haber el riesgo cero, ¿no? Por eso hablamos de minimizar o mitigar, ¿no?, los riesgos de tal manera que no son tan nocivos para la salud de los trabajadores, ¿no? Ni tampoco son tan agresivos que puedan ocasionar algún daño a la integridad física del trabajador, ¿no? También tenemos el término de auditoría, ¿no? Y acá ya viene el término de auditoría, ¿no? Nos dice que es un procedimiento sistemático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procedimiento, ya estamos hablando de que hay unos pasos, ¿no?, que hay que seguir, que hay que tener en cuenta, ¿no? No podemos dejar de verlo, ¿no? Un cierto requisito, tenemos que seguir esas pautas que nos indican, ¿no?, de cómo realizar la auditoría, ¿no? Por eso nos indica, dice que es procedimiento sistemático independiente,
y documentado, ¿no?, para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Tengan presente estos términos, ¿no? Independiente y documentado para evaluar el sistema de gestión. Entonces, para realizar una auditoría, ¿qué es lo que debe existir primeramente? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me apoya? Ahí está ¿no? Pero a ver si están entendiendo, ¿no?, la definición de auditoría. ¿Quién me apoya? ¿Qué cosa debe existir para realizar una auditoría? A ver, ¿quién dijo yo? Bien, entonces, para realizar una auditoría tiene que existir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque si no existe sistema, ¿qué cosa voy a auditar? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una auditoría, ya se supone que la empresa que va a ser auditada tiene, ¿no?, elaborado su sistema, tiene implementado su sistema, ¿no? Entonces, nosotros como auditores, lo que vamos a hacer es verificar qué tan eficiente es ese sistema, ¿no?, cómo se ha desarrollado, se ha elaborado ese plan, ¿no?, siguiendo el marco normativo, ¿no?, si efectivamente han considerado, ¿no?, todas las pautas, las normas que indican la ley y su reglamento, ¿no?, o también los reglamentos sectoriales, ¿no? Entonces, en eso consiste la auditoría, ¿no?, en verificar que exista un sistema. Número uno, evaluar trabajo de gabinete, que ese sistema de gestión haya sido elaborado considerando las normas que inciden sobre la empresa, ¿no?, sobre la empresa que va a ser objeto de auditoría, ¿no? Porque si vamos a auditar una empresa minera, no es lo mismo que auditar una empresa industrial, ni tampoco una empresa de construcción. Hay reglamentos de seguridad y salud para cada una de ellas, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos, ¿no?, en qué sector económico estamos y verificar que su sistema de gestión haya sido elaborado considerando las normas que tienen incidencia sobre esa actividad, ¿no? Entonces, nos dice que es independiente, porque el auditor tiene que ser independiente, ¿no? El auditor no puede estar de parte de los trabajadores ni de parte del empleador, ¿no? Tiene que ser independiente, tiene que ser objetivo, su trabajo está verificado o debe realizarlo verificando la evidencia, ¿no? A ver qué nos dice el sistema, los documentos, el plan anual de seguridad y salud de trabajo, verificaré si se está cumpliendo o no, si se ha aplicado, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo? Si no se está cumpliendo, preguntaré por qué no se está cumpliendo, ¿no? ¿Quién está fallando ahí, no? De repente los trabajadores no lo están aplicando, o de repente solamente tenemos un plan que está archivado, es de papel nomás, ¿no? Y finalmente no se ha llevado a la práctica, ¿no? Y documentado, ¿no? Porque se dice que es documentado porque finalmente el trabajo de la auditoría, del auditor, se va a ver reflejado en un informe de auditoría, ¿no? En el informe plasmará todas las observaciones que ha encontrado, ¿no? Los cumplimientos, los incumplimientos, ¿no? Y las recomendaciones, finalmente, para corregir las desviaciones que haya encontrado. ¿Me han entendido esta parte? Sí, bien, profesor. Perfecto. Gracias. Entonces, en ese entender, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hay un capítulo, ¿no?, de la evaluación del sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta evaluación, no? No hay otra forma de realizar esta evaluación a través de las auditorías, ¿no? Entonces, hay auditorías internas y hay auditorías externas, ¿no? Entonces, las auditorías internas, la organización cada cierto tiempo, o sea, programa también, hace un programa de auditorías internas, cada cierto tiempo va realizando la evaluación del sistema de gestión, ¿no? Para verificar si efectivamente se está cumpliendo con lo que se ha dispuesto en el plan o no. O también en producto de estas auditorías se encontrará que de repente pues, hay cuestiones en el plan que se hayan establecido y no son pues, digamos, apropiadas para la realidad de la empresa, ¿no? También pasa, ¿no? También se encuentra eso en la auditoría, ¿no? Se encuentra nosotros los peruanos tenemos mucha costumbre del copia y pega, ¿no? Entonces, agarramos un plan de otra realidad y simplemente cambiamos cierta información nada más y pretendemos aplicarlo a nuestra empresa. Cuando nuestra empresa tiene sus riesgos propios, tiene un comportamiento propio de los trabajadores, ¿no? Es otra realidad, ¿no? Es otra familia, ¿no? Todas las familias no son iguales, ¿no es cierto? ¿No?
Entonces, las empresas son igual, ¿no? Todas las empresas no son iguales, por lo tanto tenemos que hacer, y se encuentran las auditorías de que hay planes que no son adecuados, que no son apropiados por la empresa, ¿no? Y eso definitivamente va a salir a flote cuando se hace la evaluación del sistema, ¿no? Entonces, la evaluación del sistema se realiza a través de las auditorías, ¿no? Auditorías internas, auditorías externas. ¿Y cuándo es una interna y cuándo es una externa? Una interna es cuando el empleador designa, ¿no? Decide hacer esta auditoría interna y designa, pues, trabajadores, obviamente, que tengan conocimiento, ¿no? O hayan sido capacitados para realizar este tipo de auditorías, ¿no? La característica está acá que el trabajador no puede auditar su área, ¿no? Porque ya dejaría de ser independiente, porque hemos dicho que la auditoría debe ser independiente y documentado, ¿no es cierto? Proceso sistemático, independiente y documentado, nos dice, ¿no? Entonces, el trabajador, ese grupo de trabajadores, no puede auditar su área, ¿no? Por decirte, el de producción, pues auditará a logística, ¿no? El de logística auditará, pues, de repente al área de calidad, ¿no? Qué sé yo, y así, ¿no? Entonces, de ese modo, para que sea independiente, ¿no? Y las auditorías externas ya se realiza con auditores externos, ¿no? Auditores que no laboran para la empresa, son auditores que están acreditados en el Ministerio de Trabajo, están registrados como tal, para realizar este tipo de auditorías, ¿no? Y este tipo de auditorías, la norma indica, ya lo vamos a ver más adelante, que son obligatorias, ¿no? Dependiendo si la empresa o su actividad de la empresa es considerada de alto riesgo o no, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo tengo mi sistema, ¿no es cierto? Y a través de una auditoría se verificará si se está aplicando o no, o solamente está guardado ahí en una oficina el sistema, no en un file. Y es adecuado, estamos hablando, ya ves, acá viene el otro tema, es adecuado, ¿no? Lo que les venía, ¿no? Si se ha desarrollado ese sistema y es apropiado o no para nuestra empresa, ¿no? O de repente han contratado un prevencionista, el prevencionista ha hecho un copia y pega y en una semana terminó el plan, ¿no? Y todo el sistema, ¿no es cierto? Y el empleador está contento, pues el prevencionista ha terminado rapidito el plan, en una semana me ha cobrado baratito, ¿no? Claro, pero lo único que ha hecho es cambiar nombres nada más. Y el plan no es adecuado para tu realidad, corresponde a otra realidad, ¿no? Entonces, en esta auditoría va a salir a flote y no se va a verificar eso, ¿no? Y es eficaz para la prevención de riesgos. Pues cuando hablamos de eficacia, estamos hablando si realmente el plan está funcionando o no adecuadamente, si a través de este plan se van a conseguir o no los objetivos que se han planteado, ¿no? En este sistema de gestión de seguridad. Porque nuestros objetivos básicamente están orientados a la prevención de riesgos laborales, ¿no? De la seguridad y de la salud de los trabajadores. Nos dice la auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no? Y ya sabe que hay dos tipos de auditoría, ¿no? Interna y externa, ¿no? Entonces, independientes es porque los trabajadores no se pueden auditar ellos mismos, ¿no? Si no, pues va a pasar todo, ¿no? Van a decir que sí está cumpliendo, que el plan es adecuado, apropiado para su área, ¿no? Por eso se recomienda, y la norma también lo dice, como la norma lo dice, es una norma, tiene que ser ya de cumplimiento obligatorio, las auditorías tienen que ser realizadas por auditores independientes, ¿no? En la consulta sobre la selección del auditor, o sea, cuando se va, ya estamos hablando de la auditoría externa, cuando se va a seleccionar a un auditor, y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque muchas veces se encuentra, yo que soy inspector, cuando verifico, ¿no es cierto?, que los empleadores hayan realizado, porque esto no te dicen otros docentes, ¿no? Porque no conocen esta parte de la fiscalización. En cambio, yo sí lo veo esto, ¿no? Es parte de mi trabajo. Cuando fiscalizamos si se ha realizado o no se ha realizado las auditorías en un determinado centro de trabajo, y efectivamente sacan, pues, ¿no? Aquí está mi auditoría, mi registro de auditoría, aquí está el informe de la auditoría, ¿no es cierto? Entonces, el inspector da un paso más allá, ¿no? Acredítame que ese auditor que ha realizado este trabajo, ¿no es cierto?, ha sido seleccionado con la participación de los trabajadores. Y no hay forma que lo acrediten. ¿Por qué? Porque solamente la empresa ha decidido quién es el auditor que va a realizar ese trabajo. ¿Me entienden? Entonces, pero la norma te dice que en la selección del auditor debe participar, ¿no?
el trabajador y sus representantes, ¿no? Cuando hablamos de representantes estamos hablando probablemente si haya un sindicato en una organización, ¿no? Entonces eso se tiene que acreditar, ¿no? Habrá habido pues una reunión donde se ha reunido el empleador con un representante de los trabajadores y hayan dejado, pues, un acta, que han dejado constancia en un acta como fin seleccionar Cuando un se ha dado la auditor. vuelta, le ha metido en su bolsillito. Por favor, baje su volumen. Y entonces, para seleccionar a un auditor, el empleador o la empresa tiene que presentar pues una terna de auditores, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Aquí tengo 3 auditores, ¿no es cierto?, que hemos convocado, nos han presentado su CV, ¿no es cierto? Y, a ver, pues, todos conjuntamente, empleador y trabajadores, seleccionaremos al auditor para que se encargue de realizar el trabajo de la auditoría. ¿Estamos? ¿Se ha entendido esta parte? Entonces, esto estamos dando recién las primeras pautas, ¿no? Las primeras pautas que hay que tener en cuenta para realizar la auditoría, ¿no? Es una auditoría por auditores independientes. La auditoría externa, obviamente, se va a realizar por un auditor independiente, externo, que está registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para la selección del auditor, la empresa debe presentar una terna donde los trabajadores deben participar para su elección correspondiente. ¿Estamos? ¿Cuáles son los efectos, ¿no?, de las auditorías, de las investigaciones? ¿Qué cosas se va a obtener, ¿no?, cuando se realicen las auditorías, ¿no? La norma nos dice que las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Entonces, cuando hacemos la auditoría, vamos a encontrar, pues, ¿no?, unos resultados, porque estamos haciendo una verificación del cumplimiento del sistema, ¿no? Entonces se van a encontrar, de todas maneras, se van a encontrar desviaciones, ¿no? Desviaciones al plan, ¿no? Nunca vamos a encontrar, pues, que en una auditoría, digamos, la empresa que está siendo auditada nunca va a sacar 20, ¿no? Muy difícil que saque 20, ¿no? Siempre van a haber desviaciones, siempre se van a encontrar incumplimientos, siempre se va a encontrar no conformidades, ¿no? Entonces, al encontrar estos incumplimientos, no vamos a conseguir lo que nos hemos propuesto, ¿no?, lo que hemos establecido como objetivos, ¿no? Entonces, habrá pues la alta dirección, ¿no?, tomará decisiones para hacer los cambios que sean necesarios, los ajustes que sean necesarios para corregir estos incumplimientos que se han encontrado en las auditorías, ¿no? Este resultado, dígame. Profesor, una consulta. ¿Y cuántos días, digamos, tiene la empresa para que levante esa falta, no? Lo que pasa, esa parte no está normada, ¿no? Solamente en el caso, por ejemplo, del sector minero, nos dice que las auditorías se realizan los 3 primeros meses del año, se vale decir en enero, febrero y marzo, ¿no? Y tiene 5 días hábiles del mes siguiente, o sea, de abril, para presentarlo a SUNAFIL y a OSINERMIN, ¿no? Pero no dice, y esta norma que está precisando ello, ¿no?, porque ahorita les voy a comentar algo más, esta norma que está precisando no dice cuánto tiempo tiene la empresa para levantar esas observaciones que se hayan hecho en la auditoría, ¿no? Dejando de lado un poco el tema del reglamento de seguridad y salud en minería, para los otros sectores nos dice que también se deben hacer auditorías. O sea, en realidad todos los sectores industriales deben hacer auditorías. Pero, ¿qué nos dice, no?, esta norma? Que es una norma de salud, que las auditorías se hacen en las actividades que son consideradas de alto riesgo cada 2 años, y en las actividades que no son consideradas de alto riesgo cada 3 años. Pero no me dicen qué mes, como en el caso de minería, que sí me dice los 3 primeros meses de cada año, ¿no? Y para los otros sectores, apartando minería, tampoco me dice a quién hay que presentar la auditoría, ¿no? Y tampoco la norma no precisa cuánto tiempo tiene el empleador para levantar estos incumplimientos, ¿no? Pero
como ya estoy haciendo una evaluación del sistema a través de esta auditoría, el tiempo que yo voy a darme, o el auditor va a recomendar un tiempo, ¿no es cierto?, para el levantamiento de estas observaciones, va a ser de acuerdo a la magnitud de la no conformidad, ¿no? Por ejemplo, de repente el auditor encuentra pues, que han recomendado implementar algún tipo de control de ingeniería, ¿no? Una medida de control de ingeniería, y no se ha realizado. Y un control de ingeniería normalmente pues toma tiempo porque es un proyecto, ¿no? Que hay que realizar un proyecto, ¿no? Un cambio, se necesita de una inversión considerable, eso no va a ser inmediato, ¿no? A que de repente encuentra otro incumplimiento, que no se ha capacitado a los trabajadores en cierto tema que está considerado en el plan, ¿no? Se ha recomendado de repente capacitación a los trabajadores, por decirles un ejemplo, ¿no? En el manejo y uso de extintores, y producto de la auditoría se encuentra que no se ha capacitado. Entonces, eso, pues, esa solución es rápida, no se puede hacer en días o máximo una semana, ¿no? Pero a diferencia de que implementar una medida de control de tipo de ingeniería ya va a tomar más tiempo, ¿no? Pero lo importante acá, que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre auditoría e inspección? Entonces, los resultados de una auditoría, o la auditoría en sí, para que me entiendan, ¿no? Para que lo tengan claro, lo va a realizar auditores, hemos dicho auditores independientes, ¿no? En el caso de la auditoría externa, lo van a realizar auditores independientes que están registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Finalizado la auditoría, ellos harán su informe, y en la cual se plasmará pues los incumplimientos que han encontrado y las recomendaciones para levantar esos incumplimientos. ¿Qué sucede con una inspección? Es igualito, ¿no? El inspector de SUNAFIL va a verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de seguridad, y producto de la inspección también va a encontrar pues un incumplimiento, porque va a ver, la acción es la misma, ¿no? Tanto el auditor y el inspector van a verificar si se cumple o no se cumple con lo que se ha establecido en el sistema. Y el inspector también igualito va a verificar incumplimientos, ¿no? El inspector te va a dar un plazo. Normalmente son de 3 días, de 4 días, ¿no? Los plazos son, pero ya. Y te va a decir, corrige ese incumplimiento. Y si no corrige el empleador ese incumplimiento en un determinado plazo, el empleador va a ser objeto de una sanción, ¿no? El inspector tiene esa facultad de sancionar, ¿no? Cosa que no sucede con el auditor, ¿no? El auditor simplemente va a encontrar el incumplimiento, lo va a plasmar en su documento, en su informe de auditoría, y ahí queda, ¿no? Ya la empresa, es problema de la empresa, si corrige o no corrige las no conformidades que ha encontrado el auditor. Obviamente lo ideal y lo recomendable es que corrija, ¿no? Porque el no corregir, ¿no es cierto?, no subsanar esos incumplimientos, está atentando contra la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Pero el auditor no tiene esa facultad de sancionar, ¿no? A diferencia del inspector, ¿no? El inspector sí te va a sancionar, ¿no? Incluso el inspector te puede hasta paralizar las actividades, ¿no? Cuando encuentra un incumplimiento que esté poniendo en grave riesgo o peligro inminente a la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? El inspector tiene esa facultad, ¿no? Es una autoridad que te puede paralizar las tareas, las actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les comento también, cuando realizamos estas inspecciones, se pide el resultado de la auditoría, ¿no? El informe de auditoría. Entonces, si he realizado mi auditoría, aquí está, trae el empleador. El inspector revisa y ve lo que el inspector, lo primerito que va a ir es saber cuáles son los incumplimientos que ha detectado el auditor, ¿no es cierto? Y va a pedir, a ver, demuéstrame, porque esta auditoría se ha llevado, digamos, hace 3 meses, a ver, demuéstrame que estas observaciones que ha hecho el auditor lo has levantado, ¿no? Y si encuentra el inspector, que no ha levantado, no ha corregido esa inconducta, el inspector es muy probable que te va a sancionar, ¿no? Entonces, por eso les digo, los incumplimientos que se reflejen en el informe del auditor, lo deben de tratar de corregir o levantar esas observaciones en el más corto plazo posible, ¿no? Porque un inspector de trabajo, cuando te pide la auditoría, de frente se va a ir a ver cuáles son los incumplimientos que ha detectado el auditor, ¿no? Y sobre esos incumplimientos se va a ir a verificar
si han sido levantados o no. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta más? Bien, sigamos. Acción para la mejora continua, ¿no? ¿Qué nos dice, no, respecto a la acción para la mejora continua, la ley, ¿no? Seguimos en el tema de vigilancia del sistema de seguridad, ¿no? Que básicamente es verificar, ¿no? Si el sistema está funcionando o no está funcionando, ¿no? Adecuadamente. Entonces, la vigilancia de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizan, pues, ¿no? A través de las auditorías, los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad, ¿no? Entonces, cuando se realiza la auditoría, se va a encontrar, pues, estos incumplimientos, estas no conformidades, pero no solamente debe quedar ahí, ¿no? Debemos encontrar por qué no se está cumpliendo, ¿no? Con esto o aquello. ¿Por qué no se está cumpliendo con esta medida de control? De repente ha sido un copia y pega, ¿no? Y esa medida de control no es apropiada para nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, a través de estos exámenes que se realizan, de esta vigilancia del sistema de seguridad, nos van a permitir identificar las causas de su incumplimiento, ¿no? Las causas de la desviación del plan respecto a la realidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a verificar, ¿no? De repente el plan no es apropiado, haremos los ajustes necesarios en el plan, ¿no? O probablemente el plan sea apropiado, igual no se están cumpliendo, ¿no? Verificaremos por qué no se está cumpliendo, ¿no? De repente hay falta de presupuesto, hay una negativa de los trabajadores de participar, o también el empleador de repente no ha contratado, pues, a las personas adecuadas que estén ahí permanentemente vigilando la implementación del plan, ¿no? Entonces, a través de estas auditorías, de estos exámenes realizados por la empresa, nos va a permitir identificar cuáles son las causas del apartamiento, ¿no? O del no cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y con qué finalidad, no? ¿Cuál es la finalidad de realizar esta vigilancia, no? La única finalidad es de corregir esta inconducta o este incumplimiento, ¿no? Adoptar las medidas que sean apropiadas, ¿no? Y probablemente, ¿no? Pues nos dice en la última parte, incluidos los cambios en el propio sistema, ¿no? De repente el sistema no es apropiado, por lo tanto tendremos que hacer unos ajustes, unas modificaciones en el sistema para que sea apropiado a nuestra realidad, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones del mejoramiento continuo, ¿no? Las disposiciones adoptadas para la mejora continua de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen en cuenta lo siguiente, ¿no? Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, ¿no? Entonces, les dije, ¿no? Cuando se realiza una auditoría, esto finalmente se plasma en un informe, ¿no? En donde estarán los resultados de lo que ha encontrado el auditor. Y también te dará unas recomendaciones que debes tener en cuenta, que debes implementar a efectos de levantar los incumplimientos o no conformidades encontradas, ¿no? Ese es uno. Y la otra parte es las evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, ¿no? Las evaluaciones a través de las auditorías internas, ¿no? Porque, ojo, las auditorías son internas y externas, ¿no? Entonces, cuando hacemos una auditoría interna, es evaluada, realizado por propios trabajadores para verificar el cumplimiento del sistema. Y también se van a encontrar a través de estas auditorías internas no conformidades o incumplimientos, ¿no? Por lo tanto, también nos preguntaremos a qué se debe, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta no conformidad? Encontrando la causa, podremos dictar las recomendaciones necesarias a efectos de corregir el incumplimiento. ¿Estamos? Dentro de la organización del sistema de gestión de seguridad, o sea, todo sistema de gestión se soporta en documentos, ¿no? Y uno de los documentos de soporte para verificar la evidencia, ¿no? La evidencia del funcionamiento, de la implementación del plan, son los registros, ¿no? En ese sentido, en el reglamento de la ley, en el Decreto Supremo 005-2012, se establecen unos registros mínimos obligatorios, ¿no? Que son 8 registros, ¿no? Por eso nos dice registros obligatorios del sistema de gestión, ¿no? Para verificar si efectivamente los empleadores están implementando el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo que han elaborado, ¿no? Ahí tenemos a los 8 registros. Uno de ellos es el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Y en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas, ¿no? ¿No? Bien claro, no dice, ¿no? Debe constar la investigación y las medidas correctivas, ¿no? Entonces,
¿Por qué es importante, ¿no?, este registro, ¿no? No solamente de accidentes, ¿no? Porque en realidad hay varios temas ahí, ¿no? Hay registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Hay cuatro temas, cuatro tópicos, ¿no? ¿Y por qué es importante realizar la investigación? Porque nos dice que al decirnos que debe constar la investigación, prácticamente nos está diciendo que estamos obligados a realizar, a hacer una investigación, ¿no?, del accidente de trabajo, por decirles, ¿no? Es importante realizar la investigación porque a través de esta investigación vamos a determinar cuáles son las causas que han originado el accidente de trabajo. Entonces, habiendo identificado las causas, nosotros estaremos en condiciones de recomendar unas medidas correctivas, ¿no?, para evitar que ese accidente vuelva a suceder más adelante. ¿Ya? Eso es la finalidad. También otro registro es el registro de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, también estos registros, antes que se me vaya la idea, estos registros, a través de la resolución ministerial 050, ¿no?, 2013 TR, están los formatos, ¿no?, de los 8 registros. Pero si ustedes ven y verifican los 8 registros, no van a encontrar un registro de exámenes médicos ocupacionales. Solamente van a encontrar los 7. No está el formato de registro de exámenes médicos ocupacionales. ¿Ustedes por qué creen que no esté este registro de exámenes médicos ocupacionales? Aun cuando la norma me dice que debo tener, me dice registros obligatorios, ¿no? Y me ha sacado una resolución indicando los registros obligatorios son de esta manera, ¿no? Para que si no, cada empresa va a realizar pues su registro como a ellos les parezca, ¿no? Entonces, para eso a través de la norma se ha estandarizado, ¿no?, de qué manera deben ser los 8 registros, ¿no? Pero si nosotros vemos en esa norma, donde están los formatos, no vamos a encontrar el registro de exámenes médicos ocupacionales. ¿Ustedes por qué creen que no está eso? Bien, eso en razón de que los exámenes médicos ocupacionales son confidenciales, ¿no? Y la misma norma lo dice, ¿no? Son confidenciales. Los únicos que pueden tener acceso a los exámenes médicos son el trabajador, porque es su información, ¿no?, propia, personal, y el médico que lo ha tratado, porque es el profesional que lo ha tratado. Son los únicos que pueden tener acceso a esa información. Por eso no hay un formato de registro. Entonces, ¿cómo sé yo en qué me baso? ¿Cuál es la evidencia de que ese trabajador ha sido objeto de un examen médico ocupacional? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, se emite una ficha médica, ¿no? Una ficha médica que en realidad es un resultado del examen médico, donde básicamente nos señala si el trabajador está apto o no está apto para realizar la actividad para lo cual lo hemos contratado, ¿no? Entonces, en realidad, el registro de exámenes médicos ocupacionales no hay lo que es una ficha médica, ¿no? A su vez está en el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disergonómico, ¿no? Entonces ahí ustedes ya han visto, hay una serie de peligros, ¿no?, físicos, químicos, biológicos, y se debe hacer un monitoreo de esos agentes, ¿no? Para ello está su registro, en la cual también debe haber un informe, ¿no?, del monitoreo que se ha realizado, ¿no? Está un registro de inspecciones internas, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A través de este registro de inspecciones internas, ¿no?, verificará el empleador el cumplimiento del sistema de gestión, ¿no?, para determinar las áreas, qué sé yo, ¿no?, cuando utiliza para verificar la eficacia del sistema, hará uso de este registro de inspecciones internas, ¿no? Está el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, donde hará, pues, vaciará la información para ver cómo se están moviendo, ¿no?, los índices estadísticos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También está el registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Cuando hablamos de equipos de seguridad, estamos hablando de los equipos de protección personal o equipos de protección colectiva, ¿no? Para eso hay un registro en donde se debe dejar constancia que la empresa, de acuerdo al puesto de trabajo, está cumpliendo, pues, con la entrega de estos EPPs a los trabajadores, ¿no? O equipos de emergencia también, ¿no? De repente en un determinado área de trabajo se necesita algún tipo de un kit de emergencia. Entonces, a través de este registro se dejará constancia que a esos trabajadores que laboran en ese área se ha entregado este equipo de emergencia, ¿no?
Está también el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. También aquí hay cuatro registros, ¿no? El registro de inducción, ustedes ya saben que la inducción se realiza cuando el trabajador ingresa por primera vez a un centro de trabajo, ¿no? O se inicia la relación laboral, ¿no? La inducción que se va a realizar, ¿no? Al inicio, cuando comienza la relación laboral, ¿no? La capacitación, ya saben ustedes que están obligados a dar 4 capacitaciones al año, ¿no? Entonces, en este registro se dejará constancia de que esas capacitaciones se están llevando a cabo, ¿no? También se deja constancia si se han realizado entrenamientos y simulacros de emergencia en este registro, ¿no? Y finalmente está en el registro de auditorías, ¿no? Y en este registro de auditorías es en donde el auditor que ha sido responsable o que ha llevado a cabo la auditoría dejará constancia, pues, de que se ha realizado dicha actividad, ¿no? Entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Entonces, ¿a partir de cuándo, no? A partir de cuándo, es obligatorio la realización de auditorías, ¿no? A través hay una disposición complementaria transitoria, la cual nos dice que las auditorías, que hace referencia al artículo 43 de la ley, son obligatorias a partir del 1 de enero del 2015, ¿no? Entonces, ahorita en el 2021, prácticamente todas las empresas están obligadas a realizar estas auditorías para verificar el cumplimiento, ¿no? O la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A su vez, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados. Entonces, acá ya me está diciendo, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo es quien va a llevar un registro, ¿no? Y acreditación de los auditores autorizados, ¿no? Así como la periodicidad de estos, ¿no? Y nos dice, excepcionalmente, hasta la entrada en vigencia del registro de auditores autorizados, los empleadores del sector energía y minas deben ser auditados por quienes figuren en el registro de empresas supervisoras. Bueno, esta parte ya pasó porque esto era hasta el 1 de enero de 2015, ¿no? Pero a estas alturas, el Ministerio de Trabajo ya tiene en su registro auditores acreditados y autorizados, ¿no? Para realizar estas auditorías en las diferentes actividades industriales, ¿no? Entonces, si yo quiero realizar la auditoría, una auditoría que va a ser fiscalizable, una auditoría que va a dejarse constancia en el registro, debe ser llevado a cabo por un auditor autorizado, ¿no? Porque si yo realizo una auditoría por un auditor que no está registrado, acreditado en el Ministerio de Trabajo, prácticamente esa auditoría es una auditoría informal, ¿no? Como que no me serviría, ¿no? Porque cuando el inspector de SUNAFIL te pide el registro de auditoría y el informe del auditor, una de las primeras acciones que va a hacer es verificar que ese auditor que figura ahí, que ha firmado esos documentos, está autorizado y acreditado o no en el Ministerio de Trabajo. Si no lo está, prácticamente es como que nunca hubieras hecho la auditoría, ¿no? Has hecho una auditoría, pero de forma informal. También está, ¿no? En el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es el Decreto Supremo 024-2016, la definición de lo que es una auditoría, ¿no? Entonces, esta definición prácticamente lo coge de la Ley 29783 y su reglamento, ¿no? La cual dice procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado, ¿no? Para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, lo que ya habíamos visto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Caramba, se ha pasado esto. Nos dice respecto al gerente de seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del gerente de seguridad y salud ocupacional bajo el parámetro o bajo el ámbito del reglamento de seguridad y salud en minería, ¿no? Una de esas funciones del gerente es gestionar auditorías periódicas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ocupacional del titular de la actividad minera, ¿no? Y sus empresas contratistas, así como efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el cumplimiento del programa anual, ¿no? Entonces, el gerente, ¿no? De seguridad y salud ocupacional de una empresa minera tiene esa función, ¿no? Que debe gestionar las auditorías, ¿no?
Entonces hemos dicho que en el sector minero las auditorías se realizan los 3 primeros meses del año. Entonces el gerente pues tiene que ya en diciembre, ¿no? En diciembre ya de cada año tiene que estar preocupándose, ¿no? Por buscar quién es el auditor que va a realizar dicha labor y tiene que presentarlo a los trabajadores para que hagan la elección correspondiente, ¿no? Tal es así que la auditoría se va a llevar a cabo ya pues en enero, febrero y marzo de cada año, ¿no? Entonces es una función que tiene que cumplir el gerente de seguridad y salud en el trabajo del sector minero. Nos dice también esta ley, o este reglamento de minería, que el titular de la actividad minera realizará auditorías externas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Aquí está lo que les venía indicando, ¿no? Dentro de los 3 primeros meses de cada año. Entonces, ¿cuáles son los 3 primeros meses? Enero, febrero y marzo, ¿no? A fin de comprobar la eficacia del sistema, ¿no? Hemos hablado de eso bastante, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la auditoría, ¿no? Verificar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿no? Para la prevención de los riesgos laborales y seguridad de los trabajadores en conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 016 del sector minero, ¿no? A su vez nos dice este artículo que las auditorías serán realizadas por auditores independientes, ¿no? Lo mismo que dice la ley, ¿no? Recoge lo que dice la ley, ¿no? En la selección del auditor y ejecución de la auditoría participarán los representantes de los trabajadores. También está aquí, ¿no? En el reglamento de minería, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El reglamento sectorial de minería está, pues, caminando, ¿no? En concordancia con lo que dice la ley 29783 en su reglamento, ¿no? A su vez nos dice, ¿no? Los resultados de las auditorías deben ser comunicados al comité y a las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que nos dice la ley, ¿no? En este reglamento de seguridad y salud ocupacional en el sector minero. El informe de auditoría externa debe ser presentado a la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Ese informe debe ser presentado a la SUNAFIL y también nos dice a los INERMIN, ¿no? Y al gobierno regional correspondiente de acuerdo a sus competencias, ¿ya? Entonces, aquí sí las empresas mineras están obligados a presentar el resultado, ¿no? de la auditoría a través de un informe a la SUNAFIL, a los INERMIN y a los gobiernos locales si corresponde, ¿no? ¿Y cuándo corresponde presentar al gobierno regional? Sería la pregunta, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Al gobierno regional correspondiente de acuerdo a sus competencias, ¿no? Entonces, en este reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, nos dice que la SUNAFIL tiene competencia para fiscalizar a la mediana y a la gran minería, ¿ya? Mediana y gran minería. Y a la pequeña minería y a la minería artesanal, quien lo fiscaliza son los gobiernos regionales, ¿no? Por tanto, si es una auditoría de una pequeña minera o una minera artesanal, ese informe debe presentar, en ese caso, al gobierno regional. ¿Estamos? Acá nos dice que el titular de la actividad minera realizará auditorías internas, ya eso es internas, no estamos hablando, ya no estamos hablando de la auditoría externa, sino estamos hablando de la auditoría interna de su sistema, de acuerdo al programa anual y requerimientos del sistema, ¿no? Entonces, en un programa anual, en su programa anual, el titular de la actividad minera habrá establecido, pues, cuántas auditorías internas va a realizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese programa, realizará su auditoría, ¿no? Pero las auditorías externas, como lo hemos visto, se realiza una vez al año y en enero, febrero o marzo, ¿no? Entonces, hasta este momento, hasta estas alturas, hemos hablado de las auditorías que se deben realizar de acuerdo a la ley 29783 y su reglamento y de acuerdo al decreto supremo 024/2016 del sector minero, ¿no? En donde se establece que las auditorías externas se deben realizar de forma obligatoria, ¿no? Pero no nos dice cómo, ¿no? Simplemente dice que tienes que hacer una auditoría, pero no te dice cómo, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿No? Verificar el cumplimiento del sistema, ¿no? De la cual se encontrará pues desviaciones, incumplimientos, no conformidades. Y tenemos también esta norma, este estándar internacional, la ISO 45001, ¿no? Tenemos la ISO 45000 y la ISO 45001, ¿no es cierto? Entonces la ISO 45001 nos habla de una guía de implementación de seguridad y salud laboral, ¿no? Más o menos ya nos da algunas pautas, ¿no? De cómo realizar la auditoría, ¿no? En su sección 9 nos habla de la evaluación del desempeño, ¿no? Cuando hablamos de evaluación del desempeño estamos hablando pues de la vigilancia del sistema, del control del sistema, de las auditorías, las inspecciones del sistema, ¿no? A través de esas actividades nosotros realizamos la evaluación del desempeño, ¿no? Del sistema. Entonces nos dice en su definición, la ISO 45001, la evaluación del desempeño es un proceso constructivo, ¿no? Que tiene como objetivo mejorar la operación de una organización, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces acá no lo habla pues de encontrar incumplimientos, sino lo habla de un proceso constructivo, ¿no? O sea, si yo encuentro un incumplimiento, eso lo debemos corregir, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de corregir? Para mejorar, ¿no? Mejorar la operación de una organización, ¿no? Y es crucial para el modelo PHBA, ¿no? Ustedes saben que el modelo PHBA pues es planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Estos procesos deberían ayudar a lograr y apoyar la estrategia y los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, en realidad, este modelo del PHBA funciona pues en diferentes actividades de una organización, ¿no? No solamente en tema de seguridad, funciona en tema productivo, funciona en tema administrativo, funciona en el tema de calidad, ¿no? En todos los sistemas que pueda tener una empresa, una organización, siempre se va a evaluar el desempeño de ese sistema que se ha implementado, ¿no? Y los incumplimientos o no conformidades se tomarán pues, las medidas correctivas necesarias a efectos de corregirlas y nos va a permitir mejorar el desempeño de la organización, ¿no? Por eso nos dicen que una organización debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas, ¿no? Toda organización planifica sus actividades, ¿no? No lo hace así, pues a ver, nos presentamos hoy día, a ver qué hacemos hoy día, no es así, ¿no? Todo está planificado en una organización, pero se debe verificar, ¿no? El cumplimiento de lo que se ha planificado, ¿no? Para asegurarse de que ocurren según lo previsto, ¿no? Porque nosotros cuando planificamos nos establecemos objetivos, nos establecemos metas, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando planificamos también damos una serie de acciones que se deben realizar, ¿no? A efectos de conseguir los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Por lo tanto, para ello debemos revisar, verificar, inspeccionar, ¿no? También se debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados, ¿no? Para conseguir esos objetivos, para conseguir esas metas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa debemos hacer? ¿Y de qué manera debemos hacer? Ya que es el proceso, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se hace una determinada actividad, ¿no? Entonces también se debe asegurar, por eso nos dice, asegurarse de haber determinado los procesos apropiados para evaluar el desempeño en función del riesgo y las oportunidades, ¿no? Generalmente el seguimiento indica procesos que pueden verificar si algo está ocurriendo según lo previsto, ¿no? Entonces la idea es de que las acciones se hagan de acuerdo a lo previsto, ¿no? Entonces nosotros a través de este seguimiento que vamos a hacer, con verificar, inspeccionar, ¿no? Hacer una auditoría, debemos verificar si efectivamente está ocurriendo lo que se ha planeado, lo que dicen los documentos, ¿no? Y si no se está cumpliendo, ahí salen las no conformidades, los incumplimientos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Entonces, según la ISO 45001, ¿qué significa, no? ¿No es cierto? Aquí hay unos ejemplos para aterrizar, ¿no? Lo que significa el seguimiento, ¿no? Hacer el seguimiento, ¿no? Entonces nos dice que el evento es un sistema de ventilación local, ¿no? Sistema de ventilación local. Entonces nos dice que el seguimiento lo va a realizar pues una persona designada para inspeccionar semanalmente el sistema de ventilación para eliminar los humos. Esto, por ejemplo, en las plantas industriales, en los techos, ustedes han visto, pues hay unos extractores de humos, extractores de polvo, ¿no? Entonces, hay que verificar, pues, que esté funcionando adecuadamente estos extractores, ¿no? Medición, ¿no? Dice, ¿no? Que se hace, ¿no? Uso de un medidor calibrado para verificar el flujo de aire en 2 ubicaciones del sistema de acuerdo con una instrucción de trabajo especificada, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a medir si efectivamente a través de ese sistema de ventilación está saliendo pues un flujo de aire que se ha previsto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una medición. Para ello utilizaremos un medidor pues, de flujo de aire, ¿no? Y este medidor tiene que estar calibrado, ¿no? Porque si no se encuentra calibrado, nos va a dar pues una medición errónea, ¿no? ¿Quién lo va a realizar? Pues obviamente una persona que esté capacitada, entrenada y sea competente, ¿no? Para usar el equipo. Y producto de esta medición vamos a obtener información, ¿no? Vamos a obtener información, ¿no? ¿No es cierto? Y esta información va a ser pues objeto de análisis, de revisión, ¿no? Por eso viene el tema ya del análisis, donde nos indica que es una revisión de los datos que determina la eficiencia del flujo, ¿no? Del sistema de aire para garantizar la seguridad de los trabajadores, ¿no? Debe cumplir con las especificaciones del fabricante y los requisitos del reglamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos implementado este sistema de ventilación, el fabricante pues, nos ha dado unas especificaciones, ¿no? ¿No es cierto? Donde nos dirá pues, cuál es el flujo de aire de rendimiento que tiene este equipo, ¿no? Y a través de esta medición vamos a verificar si efectivamente el equipo está respondiendo a lo que el fabricante ha establecido, ha escrito en sus especificaciones, ¿no? Y también nos habla de requisitos reglamentarios, ¿no? Porque hay unas normas que establecen, por ejemplo, de los límites máximos permisibles de algunos agentes nocivos que están presentes en ciertas actividades, ¿no? También verificaremos, ¿no? Si para la actividad que nosotros estamos analizando, estamos haciendo el seguimiento, hay algún requisito legal que tenga incidencia, ¿no? La evaluación, ¿en qué consiste, no? Es el análisis de tendencias, indica una reducción en el flujo de aire, por lo tanto el mantenimiento se activa para aislar la inspección del sistema. Entonces cuando hacemos esta medición, este análisis, vamos a encontrar pues una desviación, ¿no? Entonces, al encontrar ello, no está cumpliendo con lo que está escrito en las especificaciones del fabricante o los requisitos reglamentarios, se recomendará pues un mantenimiento del equipo, ¿no? Porque por algo no está cumpliendo con lo que está establecido en las especificaciones técnicas, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso, lo que se va a verificar es una salida de emergencia. Una salida de emergencia. El seguimiento, la verificación lo va a hacer una persona designada para la inspección diaria de salidas de emergencia, para asegurar que estén pues, en condiciones y evitar resbalones, tropiezos y caídas, ¿no? Entonces, una salida de emergencia, pues, no puede haber resbalones, tropiezos y caídas, ¿no? En una salida de emergencia tiene que ser un piso que no sea resbaloso para empezar, ¿no? No puede haber, pisos disparejos tampoco, ¿no? Por donde la gente al salir en forma rápida, ¿no? Puede tropezarse y generar caídas, ¿no? En ese caso, la inspección es visual para asegurarse pues, que no haya obstrucciones en las salidas definidas, ¿no? Por lo general la medición se asocia con equipos de medición para obtener datos, pero en este caso, pues, si vamos a verificar si hay si el piso es resbaloso o no es resbaloso, si hay pisos a desnivel, básicamente la inspección va a ser visual, ¿no? Y también haremos pues un examen de los resultados que se han obtenido, de los resultados de las inspecciones, ¿no? Y haremos unas recomendaciones si es que ¿no es cierto?, la persona que se ha encargado de realizar dicha inspección en la salida de emergencia encuentra pues alguna deficiencia, ¿no? Alguna deficiencia en la salida, ¿no? De repente la puerta pues no se abre de forma rápida, qué sé yo, algún incumplimiento o alguna observación que haya hecho la persona que se ha encargado de realizar esta verificación, ¿no? O esta inspección. Entonces, cuando nos referimos a evaluación, según la ISO 45001, nos dice que es cualquier equipo utilizado para determinar el indicador de medición. Debe calibrarse y mantenerse de modo que se gane un alto grado de confianza en la credibilidad de los datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la medición a través de equipos, estos equipos deben estar calibrados, ¿no? ¿Y quiénes calibran, no? Hay empresas encargadas de calibrar equipos y obviamente te entregan un certificado de calibración, ¿no? Entonces, cuando un equipo está en buenas condiciones y se encuentra calibrado, la información que vamos a obtener va a ser una información confiable, ¿no? No vamos a dudar de esa información.
No es como cuando vamos a comprar al mercado y nos dan pues un kilo de azúcar, por decirles, ¿no? O un kilo de papa, mejor dicho, porque ahora el azúcar ya viene pues en bolsa, ¿no? No un kilo de papas, no sabemos pues si realmente estamos comprando un kilo, ¿no? Porque esa balanza que utiliza ¿no? La casera que nos está vendiendo nunca ha sido calibrada, ¿no? Y es más que seguro que el producto, el peso que nos está dando, no esté pesando pues ¿no? El peso que nosotros estamos comprando y estamos pagando, ¿no? Entonces, para no tener esas dudas, ¿no? No se genere esa suspicacia, los equipos que nosotros debemos utilizar deben ser calibrados, ¿no? Y como ya les vuelvo a repetir, hay empresas que se encargan de calibrar los equipos y te entregan un certificado de calibración, ¿no? Y hay un periodo, ¿no? Te dicen, ¿no? Esta calibración va a ser vigente a partir de ahora por tanto tiempo, ¿no? Ahora, ¿por cuánto tiempo es eso? Depende ya pues del tipo de equipo, del tiempo ya que tiene de uso, qué sé yo, hay varios factores que entran en evaluación ahí, ¿no? Se debe determinar la frecuencia y método de evaluación, ¿no es cierto? Se debe establecer, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a realizar la evaluación y cuál es el método que se va a utilizar para realizar esa evaluación, ¿no? Nos dice que en caso de requerir acción, el proceso que está siendo evaluado, el proceso que será evaluado e implantado, ¿no? A ver, en esta parte nos dice si hay que responder de forma inmediata, ¿no es cierto? El proceso hay que evaluarlo, analizar la información y hay que implantar la recomendación que, que va a salir, ¿no? A razón del análisis de la información que se está haciendo, ¿no? Debe mantenerse conocimiento y comprensión del estatus del cumplimiento, ¿no? O sea, este proceso de evaluación debe quedar pues, en documentos en registro, ¿no? Y comprensión del estatus del cumplimiento, ¿no? Que se está cumpliendo, las recomendaciones que se están dando, ¿no? Retener información documentada para soportar la evaluación legal y de otros requisitos, ¿no? Entonces, todo lo que las acciones que se hacen en la evaluación del desempeño del sistema de seguridad deben quedar en registros, ¿no? Para eso hay los registros que, en el caso de la ley 29783, ya nos recomienda, ¿no? Por eso nos dice, debe retener información documentada, se deben quedar en registros, ¿no? Para soportar la evaluación legal, para verificar su cumplimiento, ¿no? Y de otros requisitos también. En la evaluación puede considerar, dice, incluir una lista de obligaciones de cumplimiento dentro de una hoja de cálculo que se describe en la sección 6 de este documento, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer la evaluación, hago pues un checklist, ¿no? Un checklist de qué acciones voy a verificar, qué acciones voy a auditar, ¿no? Entonces hago un checklist de todo lo que voy a auditar, pues, hago un trabajo de gabinete previo, ¿no? Para eso, cuando yo voy a realizar la auditoría, tengo que solicitar el plan, ¿no? Dijimos que para poder auditar debe existir el sistema, ¿no? Entonces voy a solicitar el sistema, verificaré si el sistema está de acuerdo a la organización que va a ser objeto de auditoría y haré pues un listado, un checklist, ¿no? De todas las actividades que van a ser verificados en cada área, ¿no? Nos dice el proceso de auditarse dentro del programa de auditoría interna para garantizar que se hayan cumplido todas las obligaciones de cumplimiento, ¿no? A través de este checklist, ¿no? Se va a poder verificar, ¿no? A través de la auditoría interna de qué manera se están cumpliendo o no las obligaciones, ¿no? Los resultados de la auditoría, incluido el estado de cumplimiento, ¿no? Deben comunicarse a la gerencia, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Los resultados de la auditoría, si el informe de la auditoría, ¿no? Final, incluido el estado de cumplimiento, ¿no? Pues acá habrá algunas cosas que se cumplen, habrá algunas cosas que no se cumplen, deben comunicarse a la gerencia, ¿no? Cualquier requisito pendiente o pendiente puede ser procesado por el equipo de liderazgo, ¿no? Algo de repente que no se ha cumplido, ¿no? Que no se ha cumplido, los incumplimientos detectados, ¿no es cierto? Dice que puede ser procesado por el equipo de liderazgo, ¿no? Esto garantiza el cumplimiento de las obligaciones y la reducción del riesgo, incluido el posible juicio, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos la auditoría, vuelvo a repetir, vamos a encontrar incumplimientos, ¿no? Entonces, esos incumplimientos, esas no conformidades, deben ser levantadas, ¿no? A efectos de que la organización
haya reducido los riesgos, ¿no es cierto?, haya mitigado los riesgos y también esté cumpliendo con lo que dice la norma. ¿Qué nos dice la ISO 45001 respecto a la auditoría interna, no? Es una auditoría interna, nos dice que es un método sistemático, ¿no?, para verificar los procesos y requisitos de la organización, ¿no? Cuando hablamos de requisitos de la organización, estamos hablando pues que en el plan se han establecido unos requisitos, ¿no es cierto?, unos estándares, ¿no?, se han establecido. Pues verificaremos si efectivamente esos estándares que se ha propuesto se han implementado y se están cumpliendo, ¿no? Así como los detallados en la misma norma, ¿no?, en esta misma norma ISO 45001, ¿no? Esto asegurará que los procesos sean efectivos, ¿no?, y que se cumplan los procedimientos, ¿no?, a través de esta auditoría interna, ¿no? El programa de auditoría interna ayudará a la organización a alcanzar los objetivos y metas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todo el programa tiene pues unos objetivos, tiene unas metas que cumplir, ¿no? Entonces, a través de este seguimiento de auditoría interna, verificaremos si estamos efectivamente caminando para cumplir con estos objetivos y metas que nos hemos trazado, ¿no? Nos ayudamos de monitoreo del cumplimiento de la política y los objetivos, porque todo el sistema de seguridad, ustedes saben, tiene pues una política, ¿no?, de seguridad. También se implementan unos objetivos para conseguir esta política, ¿no? Entonces, a través de auditoría interna, vamos a monitorear si efectivamente estamos consiguiendo o no los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Nos proporciona evidencia de todos los controles necesarios, ¿no? Hay una evidencia de lo que se está haciendo, ¿no?, o de lo que se está cumpliendo, ¿no?, a través de esta auditoría interna, ¿no?, vamos a poder evidenciar ello. Asegurar el cumplimiento de requisitos legislativos y de otro tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de requisitos legislativos, estamos hablando pues de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, o también otros reglamentos sectoriales, ¿no? Entonces, a través de esta auditoría interna, nos va a permitir verificar si estamos o no cumpliendo con esos requisitos legales, ¿no? Nos permite evaluar la efectividad de la gestión de riesgos, ¿no? Vamos a verificar si efectivamente nuestro programa, nuestro plan de seguridad está funcionando o no, como hemos propuesto, ¿no? Es la efectividad, ¿no? Si está cumpliendo o no con los fines propuestos, ¿no? Nos permite verificar si hay un compromiso de los trabajadores hacia la cultura de seguridad, ¿no? Vamos a verificar si efectivamente los trabajadores están comprometidos, ¿no?, con los objetivos, con la política que se ha trazado la empresa, ¿no? O si los trabajadores de repente cumplen por en fin, porque están en el trabajo y se les exige, ¿no? Que no debe ser así, ¿no? El trabajador debe comprometerse, ¿no? Cuando se compromete, lo hace ya por voluntad propia, ¿no? Entonces vamos a verificar si efectivamente el trabajador está haciéndolo por compromiso o por voluntad propia, ¿no? Nos permite identificar la mejora, ¿no?, para revisar un proceso desde otro ángulo, ¿no? Entonces vamos a ver toda auditoría, ya sea interna o externa, nos va a permitir pues mejorar, ¿no? Porque eso es la finalidad, ¿no? Debemos corregir lo que se está haciendo mal y debemos mejorar lo que se está haciendo bien, ¿no? No es estático esto, ¿no? El proceso del no es estático, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, ¿no? Y finalmente, estas auditorías internas nos ayudan con la mejora continua. ¿Qué nos dice respecto a las auditorías internas, no? Estas deben ser realizadas por personal competente, ¿no? O sea, cuando hablamos de personal competente es que deben haber sido capacitados, entrenados para realizar una auditoría, ¿no? Con cierto grado de imparcialidad en el área auditada, ¿no? Entonces, ¿por qué dice con cierto grado de imparcialidad, no? Porque en una empresa, pues todos se conocen, no es como una familia, ¿no? Entonces, aún así, cuando el área A va a auditar al área B, de alguna manera son compañeros de trabajo, de repente hay amistades, entonces, no por ahí lo van a pasar algunas cosas, algunos incumplimientos, ¿no? Pero la idea es, pues, que haya imparcialidad, ¿no? Que haya imparcialidad del área auditada, sea objetiva la auditoría interna y realmente el auditor, pues, plasme en su informe lo que haya encontrado, ¿no? Y no muestre los incumplimientos que ha encontrado en el área que ha sido auditada, ¿no? Se puede aplicar un enfoque basado en riesgos en las áreas que se auditan, con un mayor enfoque en las actividades de mayor riesgo, ¿no? Entonces, en aquellas actividades que representan riesgos más significativos, hay que ponerle más ojo, más empeño,
a efectos de verificar que se estén cumpliendo con lo que se ha establecido en el plan de seguridad o en el programa de seguridad, ¿no? Las auditorías internas deben planificarse para ser auditadas a intervalos regulares, ¿no? En nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Podemos hacer un programa de auditorías internas, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a hacer unas auditorías internas para verificar y evaluar el funcionamiento de nuestro sistema, ¿no? Además, se pueden realizar auditorías no planificadas, ¿no? En áreas problemáticas, ¿no? De repente yo he hecho mi programa de auditoría y ya sé pues que voy a hacer, por decirte, dos veces al año una auditoría interna, ¿no? Pero hay un área pues problemática, ¿no? Que por tema de los trabajadores, por el tema de las actividades que son más riesgosas, entonces de repente se decide, ¿no? Se decide hacer una auditoría no planificada, ¿no? Pero el fin o que se persigue, el propósito de la auditoría es verificar el cumplimiento del sistema, ¿no? Y detectar aquellas desviaciones e identificar las causas, ¿no? Que han motivado estas desviaciones. Nos dice la norma que es beneficioso comunicar los resultados de la auditoría a las partes interesadas. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Qué entendemos, no? Cuando nos dice partes interesadas? Estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los representantes de los trabajadores, estamos hablando del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y estamos hablando del empleador, ¿no? Entonces, el resultado de las auditorías debe estar plasmado en un informe y se debe comunicar a estas partes interesadas que les acabo de describir, ¿no? Y deben establecerse plazos de finalización, ¿no? O sea, debe tener, pues, una auditoría debe tener una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? O sea, no va a estar dándose pues, todo el tiempo y no va a haber una fecha de término en la auditoría, ¿no? Se establece un plazo de inicio y un plazo de término, ¿no? Y debe ser realista, dice, para las oportunidades de mejora o no conformidades identificadas, ¿no? Entonces, las no conformidades identificadas deben ser realistas a nuestra actividad que estamos realizando, ¿no? No vamos a pretender de repente una no conformidad, algo que no se pueda cumplir o algo que no está escrito en el plan, ¿no? Entonces, por eso se dice que las auditorías, ya sea interna o externa, deben ser objetivas, ¿no? La gerencia debe ser consciente de las deficiencias del sistema, ¿no? Para garantizar que se pueden asignar los recursos para mitigar los hallazgos, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir ya por enésima vez, cuando se realiza una auditoría, siempre se van a encontrar no cumplimientos, se van a encontrar desviaciones, ¿no? Entonces, de eso debe ser consciente la gerencia, ¿no? De que producto de estas auditorías se van a encontrar estas desviaciones, ¿no? Y debe asignar, ¿no? Los recursos que sean necesarios para mitigar estos hallazgos, para corregir estos incumplimientos, ¿no? Y los resultados de la auditoría se revisarán por la dirección, ¿no? Entonces, finalmente los resultados de la auditoría se van a ir, aparte de haber comunicado a las partes interesadas, ¿no? La alta dirección de la organización va a revisar estos resultados para verificar qué es lo que debe hacer, qué están recomendando los auditores para corregir las no conformidades que se han detectado. Entonces, en el campo ya de la revisión por la dirección, ¿qué nos dice la norma, no? Entonces ya se realizó la auditoría, ¿no es cierto? Se ha comunicado a las partes interesadas y también se ha elevado este informe de auditoría o resultado de auditoría a la alta dirección. Y la alta dirección pues, va a revisar ya el informe de la auditoría, ¿no? Y nos dice que, la norma nos dice que esta revisión por la dirección es un elemento esencial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El objetivo de esta revisión es que la gerencia evalúe el rendimiento del sistema de gestión para garantizar que haya sido eficaz y adecuada a las necesidades del negocio, ¿no? Entonces, cuando revisa, ¿no? Tiene en su mano y a la alta dirección el resultado de esta auditoría, va a verificar pues que se cumplen ciertas cosas y también va a encontrar que ciertas actividades que se han planificado no se están cumpliendo, ¿no? Y de esta manera va a tomar pues, decisiones, ¿no? Porque la alta gerencia, la alta dirección es la que va a decidir que se corrija esa no conformidad que se ha encontrado en la
la evaluación del sistema a través de esta auditoría, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad, ¿no?, de tomar esta decisión de corregir esta no conformidad o levantar esta observación, ¿no? La única finalidad es que se eviten lesiones o daños a los trabajadores, ¿no? También es una actividad planificada, la revisión por la dirección es una actividad planificada para revisar los objetivos, incluir el cumplimiento y establecer nuevos objetivos, ¿no? Entonces, el momento que revisa la dirección el informe, harán pues los cambios, los ajustes que sean necesarios, ¿no?, en el plan, en los objetivos. De repente hay objetivos que se han planteado y no son apropiados para la organización, ¿no? Se modificarán, se harán los ajustes necesarios, y con la única finalidad de evitar lesiones o daños a los trabajadores, ¿no? Por lo general, las reuniones de revisión por la dirección se llevan a cabo anualmente. Sin embargo, muchas organizaciones realizan revisión cada 6 o 3 meses, ¿no?, para rastrear el sistema del desempeño. Si se llevan a cabo estas reuniones con más frecuencia, la agenda de la reunión se verá reducida, ¿no? Entonces, cuando esta reunión de la revisión por la dirección se llevan, por decirte, una vez al año, tienen pues abundante información, ¿no? Pero si son cortas, trimestrales, por decirle, pues la información es poca, ¿no?, porque se están evaluando pues el desempeño del sistema en cada momento, ¿no? Entonces, la información es menor, la información que van a procesar, que van a analizar y sobre las cuales van a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver básicamente cuál es una agenda que se realiza cuando la dirección se reúne y va a realizar pues esta revisión, ¿no?, de la auditoría, ¿no? Y ahí nos da la norma, ¿no?, la ISO 45001, ¿no?, nos sugiere esta agenda, ¿no? Qué cosa debe hacer la dirección cuando se reúne, ¿no?, para revisar el sistema, ¿no? Analizar los resultados de las auditorías, ¿no? Dice que se proporciona un resumen del estado de las acciones de la revisión por la dirección anterior, o sea, van a verificar cómo ha sido, en qué ha quedado la última reunión, ¿no? Qué cosa ha quedado pendiente, qué acciones han recomendado que se deben hacer, y verificar si se han hecho o no se han hecho, ¿no? Por eso se dice, ¿no?, que se exige, ¿no?, que haya un resumen del estado de las acciones de la revisión por la dirección anterior, ¿no?, de la reunión anterior. Esto incluirá pues tareas completadas o incompletas, justificaciones para su estado. Esta información se puede preparar previo a la reunión, ¿no? O sea, previo a que la alta dirección se reúna, hay que preparar pues todo un informe de lo que se ha quedado en la última reunión, ¿no? Qué cosas se han quedado, qué recomendaciones, qué se han dictado, qué se debe hacer y si se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Debe haber un informe, ¿no?, de lo que se ha agendado en la última reunión que se ha realizado, ¿no?, para iniciar esta nueva reunión. Se explique cualquier cambio en los problemas internos y externos relevantes para el contexto de la organización, para garantizar que se cumplan las necesidades y expectativas de las partes interesadas y trabajadores, ¿no? Además del punto anterior, se debe tener en cuenta los cambios pendientes de los requisitos legales, ¿no? Hay que analizar, a ver, a esta etapa de esta nueva reunión, cómo se ha movido el marco legal. ¿Sigue siendo el mismo de nuestra reunión anterior o ha habido cambios y modificaciones, ¿no? Se debe agendar también si existen diferencias o cambios en el riesgo y las oportunidades de la organización. Se deben anotar, explicar y discutir en la sección, ¿no? Entonces acá también hay que verificar pues si los niveles de riesgo siguen siendo los mismos, ¿no? Hay oportunidades de mejora o no. También se debe discutir esto, ¿no?, en esta agenda, debe estar plasmado este punto, ¿no? Revisar si se ha logrado el cumplimiento de la política y los objetivos del sistema de seguridad en el trabajo, ¿no? Siempre se debe revisar, cada vez que la dirección se reúne, debe revisar el cumplimiento de la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es una buena práctica colocar los objetivos dentro de una tabla, ¿no?, alinear los indicadores clave de desempeño para lograrlos y comentar si se han logrado o no. Esto también indicará el estado de cumplimiento de la mejora continua, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos establecemos objetivos, nos establecemos metas, debemos verificar su cumplimiento, ¿no? ¿Y cómo medimos
¿Cómo medimos si estamos o no consiguiendo las metas y los objetivos que nos hemos propuesto? ¿No? Esto lo hacemos a través de indicadores, ¿no? En este caso, esta norma lo llama indicadores claves, ¿no?, de desempeño. Entonces, a través de indicadores, nosotros vamos a verificar si efectivamente estamos cumpliendo o estamos alcanzando las metas y objetivos que nos hemos propuesto en nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo o en nuestro plan que hayamos desarrollado en función a esta norma ISO 45001, ¿no? También se debe discutir cualquier incidente o no conformidad que haya ocurrido desde el último periodo de revisión, ¿no? Cuando se han reunido alguna vez en una oportunidad anterior, ha habido incidentes o no conformidades, ¿no? Entonces se debe discutir qué ha sido de ese incidente, qué ha sido de esa no conformidad, se ha corregido, no se ha corregido, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado para evitar que vuelva a ocurrir este incidente, ¿no? Entonces acá la norma cuando dice incidente o no conformidad se está refiriendo a un accidente, ¿no? También se debe determinar si el seguimiento y la medición, o sea, la evaluación del desempeño, ¿no?, del sistema han sido efectivos para cumplir con las expectativas. Si la evidencia sugiere que han sido eficaces, la gerencia podrá influir en la mejora, ¿no? Entonces también la alta dirección debe revisar y verificar, ¿no?, si las auditorías, ya sea internas o externas, están siendo efectivas o no para cumplir con las expectativas que se ha propuesto, ¿no? Todo esto lo que estamos viendo es la agenda, ¿no?, de la alta dirección cuando se reúne para verificar, ¿no?, para verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y ha recibido el informe y los registros de la auditoría interna o externa, ¿no? También se debe discutir el estado de cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo, ¿no? Entonces, toda actividad, como ustedes saben, sobre toda actividad inciden algunos requisitos legales, o sea, todo está normado, ¿no? Entonces se debe discutir de qué manera se está cumpliendo o no se está cumpliendo con estos requisitos legales que ha establecido el Estado, ¿no? Esto puede incluir, nos dice, evidencia para respaldar el cumplimiento, ¿no? Entonces se debe presentar, ¿no?, evidencias, no simplemente decir sí estamos cumpliendo, ¿no? Y eso es algo vacío, pues, ¿no? Entonces se debe presentar evidencias que se está cumpliendo. Por decirte, estamos obligados a capacitar 4 veces al año a los trabajadores, mostraremos pues los registros de las 4 capacitaciones, ¿no? De esa manera estamos dando un respaldo y evidenciando de que se está cumpliendo con esa obligación legal, ¿no? También incluidos los métodos de determinación y las fuentes de información, ¿no? Se debe discutir los requisitos legales y otros requisitos pendientes, ¿no? Cuáles son los requisitos legales que se están cumpliendo y qué requisitos legales no se están cumpliendo y por qué no se están cumpliendo, ¿no? Todo eso tiene que ver la alta dirección, porque la alta dirección es quien tiene decisión y es quien van a asignar los recursos para corregir los incumplimientos, ¿no? Debe discutir los resultados de las auditorías internas y las acciones que se han tomado para resolver cualquier no conformidad, ¿no? Toda esa información tiene que tener la alta dirección, ¿no? Ver el resultado de las auditorías internas. Como resultado verificará, básicamente se va a orientar en las no conformidades, ¿no? Y qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se ha sugerido para levantar esas no conformidades, ¿no es cierto? ¿Qué acciones se han tomado, ¿no? Y debe discutir las áreas de mejora, ¿no? Y las áreas que funcionen correctamente, ¿no? Entonces, en estos resultados de la auditoría, efectivamente se van a plasmar cuáles son las áreas que están cumpliendo, ¿no?, con lo que se ha planeado, cuáles son las áreas que están cumpliendo, ¿no?, con los objetivos y las metas que se han trazado, y también pues habrá áreas que no están cumpliendo. Entonces, esas áreas que no están cumpliendo son oportunidades de mejora, ¿no? Oportunidades de mejora que la dirección tomará la decisión efectivamente para realizar las acciones y conseguir esa mejora que se esté recomendando en estos informes de auditoría, ¿no? Debe también verificar si se está realizando la consulta a los trabajadores a través de la retroalimentación de las reuniones y acciones del Comité de Seguridad, ¿no?, para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, al principio, para cumplir con esta, ¿no?, con esta cultura, ¿no?, de prevención de riesgos laborales, tiene que participar activamente el empleador, el trabajador y el Estado en su rol de fiscalizador, ¿no?
Por lo tanto, cuando se reúne la alta dirección, debe verificar si efectivamente los trabajadores están participando, ¿no? Y de qué manera están participando, ¿no? En el cumplimiento de lo que está establecido en la norma, ¿no? Y otros procesos para garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Qué otras acciones estamos llevando, ¿no? Para garantizar la seguridad de los trabajadores? Se debe analizar los riesgos y oportunidades, incluido el desempeño de la identificación de peligros y oportunidades para mitigar el riesgo de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este punto, lo que debe hacer la alta dirección, o lo que va a hacer la alta dirección, es verificar si efectivamente se han identificado los peligros, ¿no? Y se han determinado las acciones para mitigar el daño a los trabajadores, ¿no? O sea, si la matriz hiper está funcionando correctamente, si se han identificado todos los peligros que están presentes en los puestos de trabajo, ¿no? También acá, producto de estas auditorías, van a haber pues hallazgos, ¿no? Van a haber de repente peligros que no se han identificado, o de repente están identificados, pero no se ha tomado ninguna medida de control, ¿no? Entonces, la alta dirección tiene ese poder, esa facultad de decisión, que van a realizar pues las recomendaciones necesarias para corregir estos incumplimientos, ¿no? Se debe considerar la información discutida en las sesiones anteriores, ¿no? También, como se dijo al principio también, ¿no? Para iniciar una nueva reunión a la alta dirección, solicita cuáles son en qué se han quedado, qué se discutió, qué se recomendó en la última vez que se reunió, ¿no? Por eso también acá dice, vuelve a repetir, que se debe considerar la información discutida en las secciones anteriores, ¿no? Si hay suficientes recursos para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión, y la gerencia es clave para influir en la mejora continua, ¿no? La mejora en esta área, ¿no? Entonces acá la gerencia, ¿no? Una cosa es la alta dirección y otra cosa es la gerencia, ¿no? Entonces la gerencia es el que se encarga de implementar todo lo que la alta dirección está recomendando, ¿no? Por lo tanto, para pedir los recursos que sean necesarios para corregir los incumplimientos, corregir las no conformidades, la gerencia tiene que explicar, sustentarlo correctamente para obtener esos recursos de parte de la dirección para conseguir la mejora continua, ¿no? Todas las comunicaciones se debe discutir, ¿no? Con las partes interesadas. Esto puede incluir autoridades reguladoras o proveedores externos que proporcionan materiales que tienen un impacto en la seguridad, ¿no? Entonces, la alta dirección también tiene que ver si los proveedores, que los materiales que proveen los proveedores ponen en riesgo, ¿no? La seguridad de los trabajadores, ¿no? Y también pues dará unas recomendaciones, se reunirá con estos proveedores a efectos de que el proveedor también de alguna manera pueda mitigar, ¿no? Tomar acciones para reducir los riesgos que representan estos materiales, ¿no? Básicamente aquí estamos hablando, por ejemplo, de materiales químicos peligrosos o algunos equipos que puedan representar algún peligro en su operación, ¿no? Debe haber una discusión general con la provisión de información sobre cómo funciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y cómo puede mejorar continuamente en el futuro, ¿no? Ya es ya de remate, digamos, bien este tema, ¿no? Donde hay una discusión general, donde cada director proporcionará información, dará sugerencias, ¿no? Para que el sistema mejore, ¿no? En su funcionamiento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O está claro lo que estoy explicando? Entonces, cuando la alta dirección termina su reunión, ¿no? De esta reunión de la revisión de los resultados de las auditorías internas y de los resultados de las auditorías externas, ¿no? Nos dice que al finalizar la reunión de revisión por la dirección, la organización debe decidir, ¿no? Lo que necesita para mejorar continuamente y cumplir con la norma, ¿no? Los siguientes puntos resumen los requisitos de salida de la reunión, o sea, qué cosa finalmente acordó, qué cosa proporciona, qué ha decidido la alta dirección al haberse reunido, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esa reunión, no? Entonces acá tenemos estos puntos, ¿no? Debe proporcionar una conclusión amplia de la estabilidad, adecuación y efectividad continua para lograr los resultados previstos, ¿no? Debe identificar oportunidades de mejora continua,
¿no? Debe identificar cualquier cambio requerido en el sistema de gestión, ¿no? Producto de esa revisión, ¿no? Se van a encontrar estos resultados, ¿no? Se va a identificar oportunidades de mejora, va a identificar cualquier cambio que se requiera, se necesite hacer, debe identificar los recursos que se necesitan, que sean necesarios, ¿no? Para conseguir esos cambios, para mejorar el sistema, debe identificar las acciones necesarias, ¿no? ¿Qué cosas se debe hacer, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar para corregir las no conformidades, corregir los incumplimientos, o para mejorar lo que se está haciendo bien, ¿no? Y debe identificar cualquier mejora de integración con los otros procesos comerciales. Entonces, ¿qué sucede, no? Una organización normalmente tiene pues su sistema de gestión de calidad, tiene su sistema de gestión de medio ambiente, ¿no? Que están representados por la ISO 9001 o la ISO 14001. Pero estos sistemas no deben funcionar de forma aislada, ¿no? Cada quien por su lado. Estos sistemas deben funcionar, integrarse, ¿no? De forma integral, deben integrarse. Debe haber armonía entre estos sistemas, ¿no? Tanto la ISO 45001, así como la ISO 9001 y la ISO 14001 deben integrarse, ¿no? Como un solo sistema único, ¿no? Por eso nos dice que debe identificarse cualquier mejora de integración, ¿no? Con otros procesos comerciales que están plasmados en estos sistemas, ¿no? De gestión, como son la ISO 9001 y la ISO 14001. También, como resultado de la revisión por la dirección, nos dice que cualquier implicación para la dirección estratégica del negocio, este es un requisito de amplio alcance para capturar cualquier tema para mejorar el sistema, ¿no? Entonces aquí como último corolario, ¿no? Nos dice que esta reunión o esta revisión por la alta dirección del sistema, o del sistema, ¿no? Plasmado en estos informes de auditoría, ¿no? Es un requisito de amplio alcance, ¿no? Para capturar cualquier tema que tenga relevancia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuando se reúne la alta dirección, se debe registrar en las actas de la reunión, dentro de la información documentada, ¿no? Se debe dejar evidencia que la alta dirección se está reuniendo. Esta información debe comunicarse a las partes interesadas relevantes y cuando corresponde a los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces ya la revisión, la reunión de la revisión, de la alta dirección, perdón, no es tan obligatorio que se comunique a los representantes de los trabajadores, ¿no? Pero las partes interesadas más relevantes, sí, por ejemplo, al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, sí, bueno, es parte, un componente del sistema, el comité, ¿no? Ahí sí debe comunicarlo, ¿no? Se recomienda transferir los objetivos de la revisión por la dirección en un documento separado con indicadores, clave de desempeño, donde se va a verificar, pues, ¿no? Si efectivamente se están cumpliendo o no las metas, los objetivos a través de estos indicadores de desempeño, ¿no? Plazos de tiempo esperados y responsabilidades delegadas, ¿no? Estos objetivos pueden comunicar a través de correo electrónico de la organización o colocarse en tablones de anuncios. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final, ¿no? De lo que es el tema de la auditoría, de la evaluación del desempeño del sistema de gestión, ¿no? Entonces, como ustedes verán, tanto la norma, la ley 29783 y su reglamento, la ley de seguridad y salud, o también el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del sector minero, exigen que se haga auditorías internas, exigen que se haga auditorías externas, ¿no? Y también en un apartado de la ISO 45000 también, ¿no? Nos habla, ¿no? De que el sistema debe ser evaluado. ¿Y cómo se evalúa? A través de estas auditorías, ¿no? Y como resultado de estas auditorías vamos a encontrar que se cumplen ciertas cosas y que se incumplen con ciertas obligaciones, ¿no? En estas auditorías, en el informe de auditoría, se darán unas recomendaciones a efecto de levantar los incumplimientos detectados, ¿no? Básicamente en eso consiste la auditoría interna o la auditoría externa, ¿no? Ahora ya saben que la auditoría externa se debe realizar, pues, por auditores acreditados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Autorizados y acreditados, ¿no? Si la auditoría externa se lleva por un auditor que no está acreditado y por el Ministerio de Trabajo, prácticamente es una auditoría, digamos, informal. No sé si tienen alguna pregunta o ha quedado todo claro. A ver.
Arturo, Félix, Jeffer, Jopan, Brian, ¿ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? Profesor, una consulta. Bueno, es un poquito fuera del tema, ¿no? Ya, Digamos, ¿qué empresa tiene la obligación, ¿no?, de implementar un sistema de gestión de seguridad, ¿no? ya. La ley 29783, eh, en uno de sus primeros artículos, indica que toda empresa de cualquier sector económico, sea público o privado, de cualquier tamaño, está en la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya, o sea, todas las empresas están obligadas, o sea, no hay excepción, ¿no? O sea, nadie se salva, ¿no? Porque los peligros y riesgos están presentes en toda actividad. No hay el riesgo, pues no hace excepción, ¿no? No dice acá, bueno, en esta empresa no vamos a actuar, ¿no? Están presentes en todos lados, ¿no? Peligros hay hasta en nuestra casa, ¿no? Hay peligros en la calle, ¿no? Entonces, por eso la norma indica que toda empresa de cualquier sector económico, de cualquier tamaño, está en la obligación de implementar este sistema. O sea, no hay excepciones ahí, ¿no? Entonces, como es un mandato legal, su incumplimiento conlleva pues a posibles infracciones y posibles sanciones a través de multas pecuniarias, ¿no? Esa sería la respuesta a tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta adicional. Otra consulta, otra pregunta, profesor. He leído que, bueno, que estoy haciendo yo mi tesis, he leído una tesis que esta ley ha sido modificada. Quería que me explique ahí un poco, por favor. Ya, ¿tú eres profesional en qué área eres profesional? Jopan, ¿me escuchas? ¿En qué No, área eres? ahorita, bueno, estoy trabajando con el área, ¿no?, de operaciones, digamos, perforación diamantina, ¿no? Ya, Y ahorita soy bachiller, pero ya estoy haciendo mi tesis, ¿no? Para, ya bachiller, pero ¿en qué especialidad? ya en lo que es seguridad me estoy metiendo, ¿no? No, no, pero tu formación es ingeniería, algún tipo de Ah, ingeniería. soy ingeniero industrial, ¿no? Pero ahí me voy a, ¿cómo se puede ir a la rama de lo que es seguridad, ¿no? Ya, perfecto. Efectivamente, la ley 29783 sale en 2011, su reglamento, el decreto supremo 005-2012, se publica el año 2012, ¿no? Y en el transcurso de este tiempo ha sido modificada, pues, ¿no? Ha sido modificada algunos artículos, ¿no? Algunos artículos han sido modificados. Entonces, para la elaboración de tu tesis, yo te recomiendo que tengas a la mano la ley y sus modificatorias, ¿no? Entonces, ha sido modificada la ley y también ha sido modificada su reglamento, ¿no? Porque ten en cuenta que toda ley cuenta con un reglamento, ¿no? Ambos han sido modificadas. Hace poco el reglamento, por ejemplo, ha sido modificado, ¿no? En enero de este año ha sido modificado el reglamento. El 2020, a inicios del 2020, también ha sido modificado el reglamento. El reglamento es el que ha sufrido mayores modificaciones, ¿no? Y ahora, hace poco, como te digo, Claro. en enero el reglamento ha sufrido modificaciones, ¿no? Una de las modificaciones es el respecto a las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto al proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité, ¿no? Esa parte ha sido modificada. Entonces, yo te recomendaría que consigas esas modificaciones del reglamento, de la ley, ¿no? Por ejemplo, una de las modificaciones es la ley 30222, ¿no? Si puedes tomar nota, ¿no? Eso ha Sí, modificado sí, sí, justamente, sí, eso estaba mirando, profesor, la- ¿no? Que esa ley ha sido muy, la que ha modificado, ¿no? a la 29783. A, Modifica algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, la ley 29783 te decía que los exámenes médicos ocupacionales deben ser al inicio, durante y al término, ¿no es cierto? Así te decía. claro, sí. Pero con esta 30222
ya la obligación de al inicio solamente es para actividades de alto riesgo, y las actividades de alto riesgo ya no están obligadas a realizar el examen médico de entrada, solamente durante, y también los exámenes médicos de salida ya son facultativos, ¿no? Si el trabajador lo solicita. Si no lo solicita, no es obligatorio. Entonces, cosas así se han modificado, ¿no? Entonces, tienes que... Entonces, yo para hacer, digamos, mi tesis, ya no lo pondría la 29, perdón, 29, la ley, la que ha modificado, con esa ley la haría. No, 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 no. Recuerda que una cosa es modificar y otra cosa es derogar. O sea, la ley 29783 no ha sido derogada, ha sido modificado algunos artículos. Ok, ya lo entendí, ya lo entendí. O sea, por ejemplo, la ley, por decirte, ¿no? Por ejemplo, no es que sea así, ¿no? Pero que ahorita no me acuerdo cuál es el artículo que ha modificado. Por ejemplo, sale la ley 3222 y dice, modifíquese el artículo 55 y el artículo 60. Modificó 2 artículos nada más. ¿Me entiendes? Y lo mismo sucede con el reglamento, ¿no? El reglamento también está vigente, solamente que algunos artículos han sido modificados, ¿no? Por eso cuando tú, el marco normativo que vas a tener en cuenta, tienes que tener en cuenta la ley y sus modificatorias, ¿no? Correcto, profesor, lo entendí. Así debe ser. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Bien, parece que ya no hay preguntas, entonces vamos a dar por